Así es que, Francisco Liñán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un saludo desde acá, desde la frontera de Coahuila, a todo tu auditorio. En efecto, desde hace varias semanas se fue generando un problema migratorio acá en la frontera de Coahuila, Julio, luego de que comenzaron a llegar decenas de autobuses con migrantes, quienes buscan cruzar a Estados Unidos sin documentos. Ellos se empezaron a concentrar en la ciudad de Acuña y desde el pasado viernes las autoridades, ante un cúmulo de casi 20,000 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, entre Acuña y Del Río, decidieron cerrar el puente fronterizo, un cierre total, tanto a vehículos, personas y también a las mercancías de exportación e importación que medio centenar de maquiladoras de Ciudad Acuña realizan a diario. Esta acumulación de migrantes se vio impresionante bajo el puente internacional en un paraje ya del lado tejano en Del Río, en donde se acumularon más de 13,000 que han sido procesados hasta este momento y que lamentablemente ya modificaron las políticas migratorias de Estados Unidos y han comenzado a deportarlos vía aérea, tanto desde San Antonio como de Laredo, Texas, también desde el aeropuerto ahí en Del Río. El problema ha sido mayúsculo, también el riesgo en el tema de salud, el tema humanitario, ya que permanecen a la intemperie bajo el puente internacional con tiendas de campaña improvisadas. Del lado mexicano, ya las empresas acuñenses, una ciudad netamente maquiladora, enfrentan problemas para el abasto de sus insumos de producción y también para la exportación de sus productos ya terminados, que van principalmente a armadoras de autos en Estados Unidos, allá en San Antonio y al norte de Texas. Todo el flujo vehicular y de personas entre esta frontera de Acuña del Río debe hacerse ahora por Piedras Negras y Golpaz, a 85 kilómetros al sur de esa frontera. El flujo de cientos y cientos de migrantes que a diario llegan a esta frontera ha provocado un tema también de seguridad, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Sonia Villarreal, y también el Instituto Nacional de Migración, apoyados por la Guardia Nacional y por el Ejército, han comenzado a hacer operativos a lo largo de las carreteras que conectan acá a Coahuila y sobre todo a la frontera, la carretera 2 ribereña, la 57 que viene desde Saltillo, la que viene de Zacatecas hacia la capital del estado y también la 53 que viene del área metropolitana de Monterrey hacia Monclova y luego hacia la frontera, por donde estuvieron llegando decenas de autobuses con migrantes de países como Colombia, Ecuador, Centroamérica sobre todo, y también miles de haitianos. Ante esto, las autoridades de Coahuila decidieron instalar filtros para verificar que todos estos migrantes tuviesen sus documentos en regla. Muchos de ellos venían con niños pequeños desde Veracruz o desde Tapachula, Chiapas, en autobuses fletados. No sabemos por qué, porque son decenas. Hubo días que se registraron hasta 25 o 30 autobuses que llegaban a Ciudad Acuña con estos migrantes. Inicialmente cruzaban hacia Del Río en Acuña por un paraje conocido como La Cortina, que vemos ahí en las imágenes, que debido al bajo nivel del río Bravo, pues era menos riesgoso cruzar por esta zona. El día de ayer, la Policía Estatal de Texas, los troopers, llamados troopers, instalaron más de 100 patrullas del lado norteamericano y sellaron con barricadas este cruce, y ahora lo hacen por el Parque Braulio Fernández, ubicado a unos 400 metros al sur del puente internacional, este puente que está cerrado, en donde es más peligroso, ya que hay zonas en donde la fuerza del caudal del río Bravo sí es posible que arrastre a quienes tengan una estatura baja, los menores de edad o las mujeres, y quienes no sepan nadar corren un grave riesgo para este cruce. Hoy, claro, con esta información, Julio, de que ya se empezó a deportar a los migrantes a razón de unos 1,600 desde el pasado sábado,
los migrantes concentrados bajo el puente internacional del Río entraron en el temor de que no sean aceptados en Estados Unidos y han comenzado a regresar para concentrarse en Acuña y esperar otro momento jurídico o donde haya algún cambio en las leyes o en las decisiones en materia migratoria de Estados Unidos para cruzar lo que sin duda genera un problema de seguridad, de salud y de atención humanitaria a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando en esta situación aquí, tanto en Piedras Negras como en Acuña, Julio. También hace unas horas el alcalde de Piedras Negras Claudio Bres informó que se van a realizar operativos encabezados por el Instituto Nacional de Migración, apoyados por todas las dependencias de seguridad de los 3 niveles de gobierno, y que aquellos migrantes que no comprueben su legal estancia en esta región serán deportados desde el aeropuerto de Piedras Negras hacia otras zonas y luego hacia Puerto Príncipe, principalmente los de origen haitiano. Francisco, gracias por toda esta información. ¿Cómo está la situación económica y social en aquella franja de la frontera norteña? Es decir, ¿no puede la gente cumplir con sus actividades económicas cruzando hacia Estados Unidos? La situación de la pandemia, de los problemas económicos, complican mucho la solidaridad posible y deseable con los migrantes que están regresando, en este caso los que mencionamos hacia esta parte de México, Francisco. Así es, fíjate, Julio, que el tema, pues tenemos ya 20 meses con la frontera cerrada a cruces no esenciales. El día de hoy se anunció que hasta el 21 de octubre permanecerá cerrado todavía la entrada hacia Estados Unidos para personas de actividades no esenciales. Esto complica más en este caso en Acuña y del Río, porque pues prácticamente Acuña depende en muchas actividades del turismo médico, del turismo de esparcimiento que proviene de Texas, tanto del Río como de Uvalde y de San Antonio, y que llegan a estas zonas a divertirse o de fin de semana, o muchos que tienen lazos familiares por cuestiones migratorias y que regresan en los días festivos a esta parte de Coahuila, esta parte fronteriza, tanto a Acuña como a la región conocida como los 5 manantiales. Hoy están en serios problemas, hablan de pérdidas económicas millonarias, todos los giros de salud, el sector maquilador, las casas de cambio, los restaurantes, todos dependen en buena medida de quienes llegan desde Texas para visitar esta zona de la frontera de Coahuila, Julio. Pues la verdad, muy agradecido de este reporte puntual, periodísticamente impecable de todo lo que está sucediendo por allá. Francisco Liñán, director editorial de Zócalo de Piedras Negras, y a reserva de lo que desees agregar, mi agradecimiento a ti y a la comunidad periodística del Zócalo en Piedras Negras, en específico donde estás, y a los demás lugares donde el Zócalo tiene ediciones regionales. Así es que, gracias, Francisco. Muy buenas tardes, Julio, estamos al pendiente. Gracias.